Muy buenos días a todos nuestros hermanos que están allí, ¿cierto? Y también a todas las demás personas que nos están acompañando. Estamos muy felices de poder estar ahora acá en este estudio. Hemos estado estudiando los 4 evangelios y hemos ido poco a poco, así que tenemos harto que aprender del Señor, de cómo Dios se desarrolló aquí en la tierra, de las cosas que hizo Jesús también cuando estuvo con nosotros. Así que les damos las gracias, las bienvenidas, ¿cierto? También a nuestros hermanos que están allí por el YouTube. Tenemos varios hermanos en YouTube, que el Señor les esté acompañando, les siga bendiciendo. Y para iniciar, vamos a entonar nuestro canto lema. Ya el canto lema es el mejor lugar del mundo. Así que allí donde usted se encuentre, si ya se lo sabe, entone este canto con ánimo, con gozo y con alegría. Tengo algunos problemas técnicos, espérenme un momentito. Es que estoy hablando y compartiendo pantalla y eso se me complica un poco más la situación del tema del video. Ahí parece que debería aparecer. Sí, ya. Ahora sí, vamos a entonar todos el canto lema. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas
no tiene sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, le sentiré muy feliz, y donde esté, aquel será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. A ver, ahí. Les estaba diciendo que el mejor lugar del mundo es donde está nuestro Salvador, ¿cierto? A los pies de nuestro Señor. Y vamos allí a la lectura bíblica, que la encontramos en San Marcos 1:14. Así que si usted tiene su Biblia allí al lado o su celular, ¿cierto? Que a veces tenemos las Biblias en nuestros celulares, busque allí San Marcos 1:14. Y San Marcos 1:14 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cierto? Ahí el Señor Jesús cumpliendo la misión que después le encomendó a cada uno de sus discípulos, pero que Él vino aquí a ser ejemplo para cada uno de nosotros. Para comenzar ya más de lleno este programa, no podemos hacerlo sin tener una palabra de oración. Así que los invito a que puedan allí donde ustedes se encuentren, inclinar su rostro para orar. Señor, Padre eterno, gracias por este día. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Sabemos que tal vez el día tenemos tantas cosas que hacer de nuestros trabajos, que a veces el enemigo allí no quiere que vengamos a estas reuniones, pero damos gracias por cada uno de los que estamos acá. Síguenos bendiciendo, síguenos acompañando, bendice a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran acá y también bendice al hermano Héctor. Todas estas cosas te las pedimos, te las agradecemos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y para continuar allí donde nos encontramos, alabando el nombre del Señor, en esta oportunidad nos vamos a deleitar en un canto, en un especial, una parte especial a cargo de nuestro hermano
Rodolfo Vázquez, ¿cierto? Entonces allí vamos a escuchar esta parte especial. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero paladín antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Yo prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso de este mundo falaz. Prefiero en las filas de mi Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Oh, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo nunca me ha de dar. Amén. Para continuar, vamos con un momento muy especial que va a estar a cargo de nuestra hermana Rita y nuestra hermana Laura, ¿cierto? Así que voy a compartir mi pantalla, vamos con el momento de oración. Amén. Amén. ¿Se escucha bien? Amén. Amén. Mis hermanos, buenas tardes. Espero que hayan tenido un lindo día. Como decía nuestra hermana Cargelli, vamos a pasar al momento de oración que tiene este programa también. El motivo del cual por hoy se va a orar dice buscar a Dios cada mañana a través de la oración y adquirir compromisos con el Señor y conectarse para escuchar la palabra de Dios.
Así que voy a saludar ahí a nuestra hermanita Rita. Hermanita Rita, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí estoy, bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermanita Rita. Bien, entonces vamos a hacer la parte de la oración. Entonces quería pedirle a usted si podía hacer la primera oración y yo hago la parte final. Amén. Gracias. Inclinemos el rostro para orar. Querido Amén. Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre. Señor, estamos aquí reunidos para escuchar su palabra. Llevamos ya el tercer día aprendiendo de los evangelios, 4 evangelios. Amén. Te pedimos, Señor, que ayudes a las personas a conectarse, que les des ánimo, Señor, que les abra su entendimiento para que puedan entender. Ayudas también a conectarse cada mañana y que puedan ellos aprender de ti cada día, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amoroso Padre, Señor, usted que mora en los cielos, Señor, queremos agradecerle, mi Dios del cielo, como siempre, un día más, Señor, que usted nos regala. Señor, hemos estado orando por cada día un motivo, Señor. Hoy nos toca orar, Señor, el poder que uno puede, Señor, orar ante su presencia, el poder conectarse con usted, Señor. Agradecemos, Señor, por eso, porque eso nos da vida a nuestras vidas, Señor, a nuestro crecimiento espiritual, Señor, y el poderse comunicar con usted. Quiero darle gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, por ese comunicado que podemos tener, Señor, entre usted y uno, Señor, que puede también tener cada hermano y hermana. Queremos solamente, Señor, agradecerle, Señor, porque usted es con nosotros también, con nuestras vidas. Agradecerle, Señor, y también que usted pueda bendecir, Señor, a cada hermano, hermana que está presente, Señor, a los que están conectados, también que están ahí por YouTube, y también los que no se conectan o que no han podido conectarse, Señor, que usted también pueda hacer con cada uno de ellos. Que usted bendiga, Señor, también el programa. Se lo pedimos, Señor, sin mérito alguno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos, cierto, las gracias a nuestra hermana Rita y a nuestra hermana Laura por el momento de oración. Y ahí saludamos, cierto, a las personas que se han ido conectando nuevamente y damos la bienvenida al hermano Héctor Urrutia para que pueda, cierto, allí los saludamos, los que tenemos la cámara prendida, y para que pueda desde ahora comenzar y que el Espíritu Santo sea el que guíe esta predicación. Amén. Gracias, hermana. Vamos a compartir entonces el PowerPoint. Ayer hablamos de Mateo, hoy hablaremos de Marcos. Y si ustedes recuerdan, a pesar de que todos los evangelios muestran a Jesús como el Salvador, como Dios, como humano, como el siervo sufriente, como el rey, Mateo destaca el aspecto real de Cristo, ¿verdad? Mateo nos habla del rey de los judíos. Jesús es el rey. En cambio, Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová, como el siervo sufriente. Entonces, Marcos no niega que Jesús sea rey. La verdad es que Mateo da todos los argumentos necesarios para demostrar que Jesús era el rey que los judíos esperaban y que el Antiguo Testamento anunciaba. Y Mateo dice que ya en su primera venida Jesucristo inaugura el reino de la gracia, pero que el reino que él establecerá en este mundo en forma concreta se realizará en su segunda venida. Pero Marcos, ¿verdad?, se preocupa de exaltar el sacrificio de Cristo desde el principio hasta el final de su evangelio.
bueno, ahí tenemos el papiro 45, que tiene parte de los 4 evangelios y también de Marcos. Vamos a decir algo del contexto histórico de Marcos. Primero, ¿quién es Marcos? Marcos está descrito en algunos textos de la Biblia, principalmente en Hechos. Quizá buscamos Hechos capítulo 12, versículos 12 y 25. Bueno, si alguien quiere leer, bienvenido, ¿ah? O bienvenida. Bueno, dice el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En distintas ocasiones, el libro de los Hechos muestra que la casa de Jerusalén, donde se reunían los apóstoles, era la casa de Marcos, en realidad de su madre, María. El Pentecostés ocurrió cuando ellos estaban en la casa de Juan Marcos, de su madre, ¿verdad? La última cena es probable que haya ocurrido allí también, en la casa de Juan Marcos. Pensemos que Jesucristo y sus apóstoles eran de la provincia de Galilea. En la capital, en Jerusalén, ellos no tenían morada. Jesús vivía primero con sus padres, ¿verdad?, en Nazaret, y después de comenzar su ministerio se fue a vivir a Capernaum, a la casa de Pedro. Pero cuando viajaban a Jerusalén no tenían casa. Jesús a veces visitaba a Lázaro, María y Marta, pero que no vivían exactamente en Jerusalén, sino en Betania. Pero en Jerusalén mismo, el lugar donde Jesús y los apóstoles se quedaban era el hogar de María, la madre de Marcos. Y bueno, Marcos, vamos a ver el versículo 25 también, dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, allí dice que Pablo y Bernabé incorporaron a Marcos en el ministerio también. Él también acompañó a los apóstoles. Marcos es un personaje secundario, no es uno de los apóstoles, ¿verdad? Y es, digamos, es un personaje que aparece en Hechos de los Apóstoles, pero tampoco es un personaje tan prominente como Pablo, Bernabé, Silas y otros, sino que es un personaje un poco más anónimo. Sin embargo, ¿verdad? Todos los padres de la iglesia atribuyeron el segundo evangelio a Juan Marcos, el personaje que aquí leímos. Además de eso, de los padres de la iglesia, también los manuscritos, los papiros más antiguos que tenemos, dicen Catá Marcon, y eso significa según Marcos. O sea, también allí aparece atribuido el Evangelio a Marcos. En el texto en sí, ¿verdad?, el Evangelio es anónimo como los 4, pero este título se le agregó en algún momento, que no sabemos cuándo, porque no tenemos manuscritos del siglo I, ¿verdad? Quizás fue en tiempo de vida de Marcos o posterior, no sabemos, pero los manuscritos que tenemos dicen según Marcos. Bueno, allí en Colosenses nos dice que él era primo con Bernabé. En Hechos 15 se nos cuenta que Pablo lo rechaza, ¿verdad? Porque en un viaje anterior de Pablo Bernabé, en el cual quisieron llevar a Juan Marcos no quiso ir a ese lugar porque era peligroso, o era muy joven, era temeroso, o bien Marcos era cobarde, no sabemos, ¿verdad? Pero el tema es que después, cuando otra vez quieren salir y Juan Marcos quiere acompañarlos, Pablo le dice que no, porque lo trata de cobarde.
Y es interesante, la cobardía y el temor es una característica permanente en los evangelios. Los discípulos tienen temor de muchas cosas. Las mujeres tienen temor. Y hay muchos personajes importantes en el Evangelio de Marcos que sienten temor. Quizá Marcos está mostrando que varios de los personajes que acompañaron a Cristo también fueron personas que tuvieron temor como él. Bueno, más tarde se reconcilió con Pablo y se lo menciona allí, ustedes ven en Colosenses, Filemón, Timoteo, como uno de los que acompaña a Pablo. Así que este enojo de Pablo no fue permanente. Ahora, también se menciona que posteriormente estuvo con Pedro, posiblemente hasta su misma muerte en Roma. Ese texto lo vamos a leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, 12 al 14. A ver si alguien me ayuda con la lectura. Primera de Pedro 5, 12 al 14. Pastor, Ya, por favor. Primera de Pedro, 5, 12 al 14. ya, 5, 12 al 14. Dice, os escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes. Pedro está escribiendo esa epístola universal para dar ánimo a los cristianos que están siendo perseguidos. Y Pedro coloca a Cristo como el modelo del sufrimiento. Cristo padeció por nuestros pecados. Entonces, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo de padecer también por el pecado. Padecer por la justicia, padecer, ¿verdad?, por dar testimonio de Cristo. Si es necesario morir, Pedro dice que debemos morir por Él, así como Él murió por nosotros. Y ese tema de la persecución y del martirio encaja muy bien con la última etapa de la vida de Pedro. Pedro muere en Roma, según lo que nos dicen las fuentes más antiguas, muere en Roma en la década del 60, por allí por el 68. Ahora, la historia nos dice que Nerón, que gobernaba desde el 54 hasta el 68 en Roma como emperador, él incendió Roma y planificó culpar a los judíos, que era digamos, un grupo un poco más raro dentro de Roma, pero él tenía un amante fuera de su esposa que era judía, y la amante descubrió las intenciones de Nerón y le contó a los líderes de las sinagogas de allí de Roma, y ellos aconsejaron al amante de Nerón que ella influyera en él para que en vez de echarle la culpa a los judíos, le echara la culpa a los cristianos. Entonces Nerón culpó a los cristianos de incendiar Roma y se desató la primera persecución contra los cristianos de parte del Imperio Romano. Y los cristianos murieron en la hoguera, murieron en los circos, comidos por leones, familias completas, fueron crucificados. Y la historia nos dice que también Pablo murió decapitado y Pedro murió crucificado en el tiempo de Nerón. Entonces Nerón fue el primero de los emperadores romanos que persiguió al cristianismo. Aunque la persecución de Nerón no fue imperial, él no dio un decreto contra el cristianismo a nivel de todo el imperio, sino específicamente los cristianos de Roma, ya que él había incendiado Roma y tenía que buscar un culpable por el incendio de Roma. Ahora, la predicación cristiana
de que Jesús era el Señor, era el Rey, quizá también eso influyó, ya que Nerón era muy celoso de que él era el único rey. Incluso, seguramente algunos saben, él mandó a matar a su madre, porque su madre tenía, digamos, mucha influencia en el imperio, y él quería ser el único que tomara decisiones. Y cuando el verdugo, mandado por Nerón, tomó su espada para matarla, ella dijo: entiérramela acá, en el útero, a donde tuve a Nerón. Así que fíjense ustedes cómo Nerón fue el primer perseguidor de los cristianos, y los cristianos de Roma estaban viviendo una terrible persecución. Ahora, ¿dónde está Pedro cuando escribe su primera carta? Según el texto que leyó nuestra hermana. ¿En qué ciudad? ¿En Roma? Claro, literalmente dicen Babilonia, pero sabemos que los cristianos, por temor, ¿verdad?, de que Roma se ofendiera por las cartas cristianas que mencionaban Roma, ellos cuando se referían a Roma le llamaban Babilonia. Entonces dice: todos los que están en Babilonia te saludan. Y es interesante, ¿verdad?, que en ese saludo final, Pedro dice que él está en Babilonia, es decir, en Roma, con su hijo amado Marcos. ¿Mm? Entonces, Marcos al principio comenzó su ministerio ayudando a Pablo, a Bernabé. Sin embargo, al final, digamos, varias décadas después, la década de los 60, lo tenemos con Pedro predicando el Evangelio en Roma, justo en un momento en que hay persecución contra el cristianismo. Y eso es un antecedente importante, considerando que el Evangelio de Marcos es un evangelio que muestra a un Jesús perseguido, un Jesús calumniado, juzgado por los tribunales romanos, culpado por los judíos también, y crucificado, ¿verdad?, por un edicto romano. Entonces, ese antecedente es interesante. Bueno, fuera de eso, acá en estos textos que yo puse acá, Marcos menciona en su evangelio la centralidad de Pedro. Por ejemplo, acá está cuando Pedro es el primero que reconoce que Jesús es el Cristo. Él testifica: tú eres el Cristo. Entonces, esto es importante para los cristianos que están en Roma testificando de Cristo, y al testificar arriesgan su vida. Sin embargo, después tenemos, por ejemplo, que Pedro es también el que lo niega cuando tiene que testificar, ¿verdad? En el patio del sumo sacerdote le dicen: tú eres uno de ellos. Él dice: yo no lo conozco, ¿verdad? Y 3 veces lo negó. Entonces está presentando a Pedro, que en Roma Pedro era como el líder del cristianismo, porque era uno de los apóstoles, ¿verdad? Era un ejemplo, su mensaje, su predicación, él fortalecía a los cristianos de Roma, los cristianos lo tenían en gran estima, pero Marcos está diciendo que Pedro también flaqueó, que Pedro también falló. Sin embargo, termina su evangelio diciendo que las mujeres que lo vieron resucitar, Jesús las manda a Galilea y le dicen: díganle a Pedro que resucité. O sea, Pedro ocupa un papel importante en el evangelio de Marcos, sobre todo su testimonio. Y esto está en relación con la cercanía que tenía Juan Marcos de Pedro. Y les menciono esto porque el primer testimonio de un historiador que nos menciona quién es el autor del evangelio, del segundo evangelio, es Papías, que vivió entre el 60 y el 130. Y Papías dice: el segundo evangelio
fue escrito por Marcos, pero como él no fue testigo ocular, no era un apóstol, Marcos está registrando los eventos que le contó Pedro. Y dice que el Evangelio lo escribió desde Roma, para los romanos, los cristianos de Roma. Y eso calza bastante con estos textos que estamos viendo, ¿verdad? Donde nos presenta el vínculo de Pedro con Marcos, y donde en su Evangelio Marcos destaca a Pedro y principalmente su testimonio, sus flaquezas y el perdón que Cristo le otorga posteriormente, ¿eh? Bueno, ahora, Marcos, decíamos que se cuestiona la autoría de todos los evangelios, o sea, los críticos dicen que no fue escrito Mateo por Mateo, ni Marcos por Marcos, ni Lucas por Lucas, etcétera, y que los evangelios fueron escritos muy tardíamente en otras generaciones y tienen muchas invenciones, mucha tradición, pero la verdad es que los cristianos de los primeros siglos, ellos creían en la historicidad de los evangelios, principalmente una de las razones porque los que habían escrito los evangelios eran personas del siglo I, o fueron apóstoles como Mateo y Juan, o fueron personas que conocieron a los apóstoles de Cristo. ¿Mm? Ahora, decíamos que es difícil pensar lo que los críticos dicen, algunos críticos que esto lo inventaron, ¿verdad? En realidad, en el mundo judío había libros apócrifos donde los autores no colocaban su nombre, sino que inventaban un nombre. Inventaban un nombre de algún personaje importante. Por ejemplo, tenemos libros que se escribieron principalmente antes de Cristo, en el tiempo intertestamentario. Tenemos el libro primero de Enoc, porque Enoc fue el hombre más justo, que Dios se lo llevó vivo al cielo. Entonces, en el libro de Enoc, el autor dice: yo soy Enoc, y yo converso con los ángeles de igual a igual, y les sé los nombres y todo lo demás. Somos amigos con Gabriel, hay otro que se llama Rafael, y así el autor asegura ser Enoc. Tenemos el Apocalipsis de Abraham. Claro, porque Abraham es importante para el mundo judío, entonces hay un Apocalipsis apócrifo que el autor dice ser Abraham. Entonces, los críticos dicen, bueno, con los evangelios pasa lo mismo. Los autores son inventados, se ponen nombres de personas importantes, pero decíamos con relación a Mateo, que Mateo no era uno de los apóstoles importantes, ¿verdad? En realidad era como el más anónimo. Y ahora Marcos es menos que Mateo, porque Marcos ni siquiera fue apóstol. Si hubieran inventado que Marcos fue el autor, no hubieran tomado a Marcos, porque Marcos, como digo, no era uno de los 12. Y a pesar de ser compañero de Pablo, Bernabé y Pedro en distintos momentos, lo que nos dice el libro de los Hechos de él no es tan halagüeño. Él fue cobarde, él no quiso acompañar a Pablo cuando iba a un lugar medio complicado, por culpa de él se peleó Pablo con Bernabé. Entonces, si alguien va a inventar un autor famoso, no piensan en Marcos, ¿verdad? No pensaría en Marcos. Fuera de eso, los libros apócrifos, donde se inventa, el que escribe el libro se inventa un nombre de un personaje importante, ese nombre no es atribuido al libro, sino que el libro dice, libro de Enoc. El mismo libro en el contenido está diciendo: yo soy Enoc, yo veo a los ángeles, yo les sé los nombres, pero ustedes pueden ver que en el Evangelio de Marcos en ninguna parte dice: yo soy Marcos, libro de Marcos que escribe acerca de Jesús. No dice. Él tampoco dice: yo estuve con Pedro, es decir, es muy diferente a los libros pseudoepigráficos que se inventan un nombre. Bueno, el centro de todo el libro, el versículo central es Marcos 10:45, y lo vamos a leer, es importante. 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Eso resume todo el contenido de Marcos. O sea, Marcos, más que presentar a Jesús como el rey digno de alabanza, a quien la gente puede decir Hosana, al hijo de David, o los magos de Oriente pueden traer tesoros y preguntar dónde está el rey de los judíos. Marcos destaca que Jesús vino para servir, incluso para dar su vida en rescate por muchos. Así que Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Vamos a ver otros detalles. Bueno, el mismo nombre, la Biblia nos dice poco de Marcos porque, como ustedes ven, es un personaje secundario, pero sabemos que Marcos es un nombre romano que viene del adjetivo Marticus, que significa consagrado a Marte, el dios romano de la guerra. Así que Marcos, ¿verdad?, tiene nombre romano, es hijo de María, que vive en Jerusalén, pero nunca nos habla del padre. Posiblemente el padre era un romano. Y Marcos, ¿verdad?, se llama Juan Marcos. Juan es su nombre judío, pero Marcos es su nombre romano. Es otro vínculo con Roma. Fuera de eso, Marcos, en su evangelio, traduce las palabras que Jesús pronuncia en arameo, porque los lectores de Marcos claramente no son judíos. Si fueran judíos, como el idioma oficial de los judíos en ese tiempo era el arameo, y también hablaban hebreo, Marcos no tendría por qué traducirlo. Pero si lo traduce es porque los lectores de Marcos no son judíos. Ese es otro punto a favor de que Marcos está escribiendo para los cristianos de Roma que están siendo perseguidos allí en la capital, y no para los judíos como hizo Mateo, ¿verdad? También podemos darnos cuenta que Marcos, a diferencia de Mateo y de Lucas, no incluye una genealogía. ¿Por qué? Porque a los judíos era importante la genealogía, pero para los romanos no. Así que no la incluye. Además de traducir palabras del arameo, Marcos explica costumbres judías. Si yo le escribo un evangelio a los judíos, ¿para qué le voy a explicar costumbres? Si yo escribo un libro para chilenos, no tendría que explicarle qué se hace el 18 de septiembre. Es que saben que el 18 de septiembre los chilenos bailan cueca y comen empanada y toman mote con huesillo. Yo no tendría que explicarle porque ustedes saben más que yo, ¿verdad? Y lo hacen, lo practican. Pero si yo escribo un libro para gente de otro país, ahí sí tendría sentido que yo les explique las costumbres de los chilenos. Veamos aquí el ejemplo de Marcos 7, 2 y 3. Marcos 7 está también en Mateo, en el capítulo 14, solo que Mateo no explica nada, porque da por entendido que los lectores de su evangelio entienden perfectamente el tema, el problema. Pero en cambio Marcos nos da explicaciones. ¿Qué dice allí capítulo 7, versículos, leamos desde el 1 al 4, mejor, del 1 al 4. Hermana Leo, Noelia, hermano. por favor. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no lavan, no comen. Y muchas otras hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Gracias, hermana. Se dan cuenta que a pesar de que tanto Mateo como Marcos cuentan este incidente, solamente Marcos añade explicaciones. ¿Por qué ellos dijeron a Jesús que los discípulos estaban comiendo pan con manos inmundas? Marcos dice, no es que no se lavaran las manos para comer pan, sino que no se las lavaron ceremonialmente, porque los judíos tienen la costumbre que cuando no se lavan las manos ceremonialmente, no comen.
y tienen que lavar en forma ceremonial los jarros, los vasos y un montón de otras cosas. Así que Marcos, ¿verdad? Está escribiendo a un público que no sabe el idioma de los judíos porque le traduce palabras, no conocen las costumbres de los judíos, por lo tanto no viven en Jerusalén y no son judíos. Y también Marcos tiene una característica, aunque escribe su evangelio en griego como todos los libros del Nuevo Testamento, Marcos en más de 15 ocasiones utiliza palabras de origen latino. Por ejemplo, la palabra verdugo, que Mateo, Lucas y Juan utilizan la palabra griega que significa verdugo, Marcos utiliza la palabra latina, speculator, que significa verdugo también, pero es la palabra que en Roma se usaba para llamar a un verdugo. Marcos, cuando habla de las monedas, de una moneda, ¿verdad?, le llama codrantes, porque era el nombre que en Roma, en latín, se usaba para esa moneda. En cambio, los otros evangelios la tienen en griego, porque como escribieron en griego, está todo en griego. El único de los 4 evangelistas que usa palabras de origen latín es Marcos. Todo esto nos hace pensar que efectivamente Marcos estaba escribiendo en Roma para los romanos, y como enfatiza el sufrimiento y el testimonio, calza perfectamente con la época de Nerón y con la presencia de Pedro allí en Roma. Bueno, Marcos solamente 63 veces alude al Antiguo Testamento, pero Mateo 128, Lucas entre 90 y 100. O sea, usa menos el Antiguo Testamento y las citas son muy cortas o a veces solamente alude, sin citar. Su evangelio es mucho más breve, ustedes saben, porque los romanos, a diferencia de los judíos, que le interesan mucho las enseñanzas de los rabinos, y por eso es que Mateo destaca los sermones de Jesús, a Marcos no le interesa lo que Jesús dijo, no le interesa la enseñanza, le interesa lo que hizo. Porque en los romanos, una persona es importante no por lo que ha escrito o por lo que ha dicho, sino por lo que hace. Los romanos son más prácticos. Fíjense ustedes que las profesiones dentro de Roma, la profesión más importante es ser arquitecto o constructor. Los profesionales romanos construían puentes, construían armamento, construían carreteras, y la gente común o era campesina, gente de acción, o soldado. O sea, los romanos, los oficios y las profesiones tenían que ver con acción, no con teoría, no eran teóricos. Entonces Marcos presenta a Jesús como un hombre activo, un hombre que hace milagros. Fíjense que Marcos comienza el ministerio de Cristo cuando Jesús se enfrenta a un endemoniado y echó fuera el demonio. En cambio, Mateo comienza con el sermón de la montaña, 3 capítulos con un sermón. Así que ustedes pueden darse cuenta que el estilo de Marcos, las características de Marcos, calzan perfectamente bien si le estuviera escribiendo a un público romano. Por eso mismo, aquí utiliza la palabra inmediatamente más de 40 veces, y la palabra kai, que significa y, la i de conjunción, la utiliza más de 100 veces, porque Marcos no se preocupa de escribir en extenso, sino que él cuenta un relato, un milagro, un acto de Jesús, e inmediatamente lo tiene en otro lugar. Jesús sanó a un enfermo y después sanó a este otro, e inmediatamente atravesó el mar y al otro lado sanó a otra persona, y después subió la montaña y ayudó a esta otra persona de acá, y después bajó. Entonces Marcos pasa rápidamente de una escena a otra, y las escenas de la vida de Cristo, en vez de ser sermones o parábolas como en Mateo, son predominantemente milagros. Jesús es un hombre activo. Ahora, también Marcos utiliza el presente histórico para contar la vida de Cristo. O sea, en vez de contar la vida de Cristo en tiempo pasado, porque ya Cristo era un personaje histórico, él lo cuenta en tiempo presente, que es un estilo propio de los romanos.
y no tiene oraciones subordinadas como Mateo y Lucas, sino oraciones cortas y concretas. Ahora, el inicio y el término del Evangelio son muy abruptos. Fíjense que él ni siquiera habla del nacimiento, como Mateo y Lucas, no nos dice nada del nacimiento. Comienza el Evangelio con Jesús bautizándose ya para comenzar el ministerio. Y termina el Evangelio con Jesús resucitado, pero ni siquiera dice que se apareció. Es muy abrupto y corre automáticamente a toda velocidad a la pasión de Cristo y dedica su Evangelio para hablar del Cristo que muere por nosotros en la cruz. Entonces, como Mateo destaca a Cristo como rey, Marcos en cambio lo destaca como un siervo que viene a servir, a actuar y también a morir. Bueno, yo tengo acá otro detalle. Fíjense en Marcos capítulo 15, 21, a ver si alguien lo puede leer. Marcos 15, 21. ¿Leo, pastor? Por favor, hermano. Marcos 15, 21. Uh-huh. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Ya. Mire, todos los evangelios nos dicen que Jesús, ya que lo flagelaron, ¿verdad? Lo azotaron, él no fue capaz de cargar con la cruz. Entonces nos dicen los evangelios que detuvieron un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, para que le llevara la cruz. Pero Marcos añade un detalle. ¿Qué detalle añade Marcos sobre este Simón de Cirene? Con los otros 3 evangelios no sabemos nada de él. ¿Pero qué añade Marcos? ¿Era padre de Alejandro y de Rufo? Que era el papá de Alejandro y de Rufo. Supongamos, hermanos, que yo les cuento les digo, saben que me encontré en el centro con don Jacinto, el papá del hermano tanto. ¿Qué significa eso para ustedes? Si yo les digo el papá de tal y tal, es porque ustedes conocen a los hijos. Así No es. tiene sentido que él le escriba a los romanos y les diga que Simón de Cirene cargó la cruz, el papá de Alejandro y de Rufo, si ellos no tienen idea quién es Alejandro y quién es Rufo. O sea, ¿para qué mencionarlo, verdad? Y es interesante que cuando Pablo escribe su epístola a los romanos, a Roma, a los hermanos de Roma, fíjense que en los saludos, Pablo manda saludos a Rufo. Y son las únicas 2 veces que aparece el nombre Rufo en toda la Biblia. Aparece en Marcos como hijo de Simón de Cirene, y después cuando Pablo escribe su carta a los hermanos de la iglesia de Roma, dice, salúdenme al hermano Rufo. Entonces muy probable que ya que es las únicas 2 veces que se menciona, y las 2 veces en relación con Roma, que sea el mismo Rufo que se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Seguramente por la experiencia que tuvo su padre de cargar la cruz de Cristo. Bueno, y otro detalle interesante es que Marcos nos dice que nadie creyó en Jesús. Los líderes judíos que se esperaba que ellos creyeran en Jesús no creyeron. Su madre, sus hermanos, que se esperaba que ellos apoyaran a Jesús, no creyeron. Incluso Marcos nos relata que su madre fue a decirle a Jesús que dejara de predicar, porque la gente está diciendo que estás loco. Entonces Marcos nos dice que el mismo Juan el Bautista, que comienza predicando a Cristo, en algún momento le mandó a preguntar, dime, ¿eres tú el Cristo? ¿O tenemos que esperar a otro? Entonces, en el Evangelio de Marcos, el tema de la fe es importante.
nos dice que nadie tuvo fe en Jesús. Su pueblo no le esperaba. Los líderes religiosos que conocían la Escritura no lo reconocieron. Su propia madre, sus hermanos, Juan el Bautista y sus mismos apóstoles, Jesús varias veces les dijo hombres de poca fe. Entonces, finalmente, cuando termina el Evangelio, hay una persona que tiene fe en él. Leamos en el capítulo 15, 39. Leo 15:39. A ver, me parece que vamos a leer uno antes también. A ver, el 15, 30 y... Sí, el 38 y el 39. Perfecto. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Gracias. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo que tapaba el lugar santísimo se rompe en dos y hubo un temblor, ¿verdad? Y hay alguien que sí cree en él. ¿Quién fue? ¿El centurión? El centurión romano. O sea, quien menos esperábamos. Esperábamos que María Magdalena o la Virgen o Juan o algún apóstol reconociera que Jesús era el Cristo, pero el que termina reconociéndolo es el centurión romano, el mismo que clavó a Cristo en la cruz. Aquel que le quitó la vida terminó reconociendo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es muy importante, porque resulta que los emperadores romanos, entre los títulos que adoptaban el título Hijo de Dios. Ellos se hacían proclamar hijo de algún dios. Entonces los centuriones, que no eran soldados rasos, sino que los centuriones eran capitanes, tenían un cargo importante, ellos movían legiones, los centuriones tenían que reconocer a César como hijo de Dios. Que lo diga un centurión, que Jesús de Nazaret, ese hombre que está muriendo en una cruz como un delincuente, verdaderamente es el Hijo de Dios, está diciendo que para él Jesús es en realidad Hijo de Dios. César solo adopta un título, pero él, de que debiera ser leal a César, está entregando su fidelidad a Jesús de Nazaret. Ahora es interesante que el hecho de que Marcos mencione un centurión romano, que es el primer creyente, el primero en aceptar a Cristo, al Cristo que muere en la cruz. Es importante porque está escribiendo en Roma. Y es importante porque los que están persiguiendo a los cristianos son justamente los centuriones con sus soldados. Entonces le está diciendo a los cristianos que la muerte de Cristo no fue en vano. Jesús murió, pero apenas muere, su perseguidor murió, o sea, creyó. Y le está diciendo que quizá con el martirio de ellos, los mismos soldados romanos que los persiguen pueden aceptar a Cristo. Ahora, es interesante que lo coloque Marcos inmediatamente después de que el velo se abre, porque esta declaración la hizo también Dios en Marcos capítulo 1, 14, inmediatamente después del bautismo. Cristo se bautiza y dice que se abrió el cielo y se oyó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado. O sea, Dios dijo que era su Hijo, por lo tanto Jesús es Hijo de Dios. Lo declara Dios mismo. Después que el cielo se abre, se supone que la morada de Dios está en el cielo. Por lo tanto, se abrieron los cielos y se escucha la voz del Padre. Ahora se abre el velo y se supone que detrás del velo está la presencia de Dios. Y a pesar de que Dios no habla en la cruz, hay un hombre que habla después que el velo se abre. Esos detalles son muy importantes para Marcos. Bueno, vamos a avanzar.
Bueno, dentro de los detalles literarios, quizá mencionar, y esto podemos leer en el capítulo 1, vamos a ver qué hora es, ya nos quedan pocos minutos, ver el capítulo 1 de Marcos. Ustedes vean cómo tan abruptamente Marcos da comienzo a su evangelio. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, literalmente, principio del evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Bueno, y nos cuenta que todos salían allí a bautizarse. Ustedes ven que Marcos comienza diciendo que Jesús es el Mesías, es Hijo de Dios, y está citando Isaías y Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Eso está en Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, he aquí yo os envío a Elías. Entonces, si aquí se anuncia con esta profecía que Juan el Bautista es el Elías, si Elías debía anticipar el camino de Jehová, significa que Juan el Bautista tiene que preparar el camino a Jehová, pero Juan el Bautista es el que prepara el camino a Jesús. Con esto nos está diciendo Marcos que Jesús es Jehová. ¿Mm? Y en segundo lugar, este texto de Malaquías es un texto adaptado del libro del Éxodo, de Éxodo capítulo 13, cuando dice que Jehová está delante del pueblo, preparando el camino de salida, el éxodo de Egipto. Jehová está en la nube, dirigiéndolos. Entonces también allí hay una implicación de que Jehová es el que guía al pueblo para sacarlo de Egipto. Y acá está hablando de Elías, ¿verdad? Que está preparando el camino a Jehová. Este es un vínculo con el Éxodo, pero también en el versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso está en Isaías 40. E Isaías, los primeros 39 capítulos son una sección donde presenta al Mesías como un rey, como lo esperaban los judíos. Pero del 40 al 55 presenta al Mesías como el siervo sufriente, aquel que viene a morir. Entonces, si Juan el Bautista es el que cumple la profecía de Isaías 40, que es la voz que clama en el desierto, y que él prepara el camino a Jehová, significa también que Jesús es Jehová, y significa también que como ese capítulo 40 introduce al siervo que viene a morir, entonces significa que este evangelio hablará del siervo que viene a morir. Y Juan el Bautista es aquel que cumple la profecía de anunciar el siervo sufriente de Isaías 53. Hay 4 cantos del siervo de Jehová: Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 53. Y los 4 están diciendo que el siervo de Jehová llevará los pecados del pueblo y morirá por ellos. Entonces, este texto es programático. Este texto nos da la pauta para enunciar al Jesús que él viene a presentar. Él, fíjense que se olvidó del nacimiento, del desarrollo, de la mamá, de José, del ángel. Comenzó abiertamente anunciando el bautismo de Jesús, pero antes del bautismo de Jesús nos presenta estas profecías que se están cumpliendo con el ministerio de Juan el Bautista como aquel que anuncia el camino del Señor. Bueno, y el resto del Evangelio de Marcos nos habla del éxodo, no solo del éxodo de Egipto, sino del éxodo de Babilonia,
que anuncia Isaías en los cantos del siervo. Por lo tanto, para que haya un éxodo, ¿verdad? El éxodo es la liberación de un imperio opresor. En este caso, no es el imperio romano. El Señor Jesús no viene a librar del imperio romano. Al contrario, Jesús se transforma en el modelo de padecimiento, de mártir, para que los cristianos que están en Roma estén dispuestos a morir por su fe. No viene a librar del imperio romano. Jesús viene a librar del imperio del diablo. Viene a librarnos de la muerte eterna. Jesús no viene a liberarnos en forma local, sino en forma cósmica. Y fíjense que el primer milagro de Marcos, aquí en el mismo capítulo 1, es cuando Jesús comienza su ministerio venciendo a Satanás, expulsando a los demonios. O sea, el enemigo de Cristo no es Roma. El enemigo de Cristo es el mismo Satanás, que es el originador del mal. Entonces, al presentar a Jesús como el siervo de Jehová, el siervo de Jehová no viene a vencer un imperio terrenal, viene a vencer al enemigo de Dios, al diablo. Bueno, vamos a ver otros detalles. Bueno, quisiera aquí mencionar que después todo el capítulo 2 está presentando ya la oposición a Cristo de parte de los líderes religiosos. Y fíjense que en el capítulo 3, cuando Jesús hace un milagro en sábado, el capítulo 3, versículo 6, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. O sea, Marcos de partida nos dice que los fariseos, cuando Jesús comienza su ministerio, ya habían planificado destruirlo. Por lo tanto, a diferencia de los otros evangelios, que esto es paulatino y que al final del ministerio de Cristo toma la decisión de matarlo, Marcos nos dice que ya desde el principio tenían intenciones de matarlo. ¿Por qué? Porque Marcos le interesa destacar aquellos hechos que tienen que ver con el Cristo que enfrenta oposición, aquel Cristo que arriesga su vida, aquel Cristo que es perseguido, rechazado y asesinado. Jesús en Marcos no es el rey, es el siervo sufriente. Y con esto de que no es el rey, no quiero decir en forma absoluta, porque les dije que sí es rey, sí es hijo de David, pero el énfasis está más que nada en su sufrimiento. Bueno, también el tema del miedo está en todas partes en Marcos, así que Marcos está diciendo que el miedo que pueden tener los cristianos de Roma al enfrentar a los verdugos o la persecución o tener miedo de testificar, que no se sientan de otro planeta ni se sientan traidores, porque todos los discípulos, las mujeres más cercanas, la gente que más consagrada del tiempo de Cristo, todos tuvieron miedo también. Así que no se sientan mal. Y bueno, y el Evangelio de Marcos, miren, termina en el capítulo 16:8, y lo vamos a leer. Acá en el capítulo 16, versículo 8, está el tema de la resurrección. Ustedes ven que nuestra Biblia tiene el 16 hasta el capítulo 20, pero desde el versículo 9 hasta el versículo 20 no está en los manuscritos antiguos, está en manuscritos más tardíos. Entonces, como no está en los originales más antiguos, está la incógnita. Marcos, ¿termina en el versículo 8 del capítulo 16 o termina en el 20? Los que piensan que termina en el 20 dicen, bueno, no está en los manuscritos más antiguos porque quizás se perdió. Tal vez el rollo, la última parte se cortó y hubieron algún otro rollo que conservó la última parte y está más entero. O bien, alguien recordó haber leído el evangelio más largo y después añadió esa parte al marco más corto. Pero la mayoría de los expertos piensan que Marcos efectivamente terminó en el versículo 8. ¿Por qué? Porque Marcos es abrupto. Comienza abruptamente, los relatos son abruptos y el final también es abrupto. No vemos a Jesús que se le aparece a nadie.
Jesús resucita, la tumba está vacía, las mujeres ven al ángel y el ángel les dice, Él ha resucitado. Y les da una comisión. Fíjense el versículo 7 y 8. Hermana Núñez, Leo por favor. 7 y 8. Ujú. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Gracias. Fíjense que el Evangelio, el tema del testimonio es crucial. Comienza el Evangelio cuando Juan el Bautista da testimonio de Jesús, que es el Cristo. Y a lo largo del Evangelio vemos que destaca el testimonio principalmente de Pedro, ¿verdad? El testimonio tanto valiente como el testimonio cobarde posteriormente, pero y los demonios, cuando Jesús sana a los endemoniados, los demonios salen diciendo, tú eres el Cristo, pero Jesús los manda a callar, porque no quiere que sepan que Él es el Cristo. ¿Por qué? Por las expectativas erróneas que tenían del Cristo. El concepto Cristo ellos lo tenían tergiversado. Así que Jesús no quería que dijeran que era el Cristo. Pero ahora el ángel les dice, ahora sí, vayan y cuenten. Cuenten que Él resucitó, que Él es el Cristo. Pero el texto dice, pero las mujeres callaron porque tenían miedo. En otras palabras, durante todo el Evangelio, Jesús calló a los que decían que era el Cristo, y ahora que tienen que hablar, las mujeres callan por miedo. Y seguramente los cristianos de Roma se sintieron identificados con estas mujeres. Ellos saben que Jesús es el Cristo, saben que resucitó de los muertos, pero tal vez alguno de ellos no esté dando testimonio porque tiene miedo. Entonces pregunto, ¿será que algunos de los que estamos acá somos cristianos, nos bautizamos, pero tal vez no damos testimonio de Jesús porque tenemos miedo, porque tenemos temor, vergüenza, o simplemente eso es en los círculos de nuestras amistades? A veces los cristianos somos mirados como bichos raros, pero en el mundo académico, cuando yo tengo que decir que yo creo en Cristo, creo en los milagros, creo en la resurrección, se ríen de mí, porque dicen, esos son mitos, son leyendas, no es algo científico. ¿Mm? Entonces se dan cuenta de que nosotros enfrentamos la misma prueba que enfrentaron los primeros testigos de la resurrección. ¿Testifico o no testifico que Jesús es el Cristo y que Él resucitó de los muertos? Quiero detenerme rápidamente en esta última diapositiva. El Evangelio de Marcos se divide en dos partes, donde el tema del sufrimiento es lo más importante. Pero quiero enfatizar este punto. Fíjense que el versículo 1 del capítulo 1 que ya leímos, Marcos afirma que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Después, en el capítulo 4, versículo 35 al 34, cuando Jesús está durmiendo en la barca en la noche y viene una tormenta y los discípulos tienen miedo, y Jesús está dormido porque está cansado. O sea, ellos ven en Jesús a un hombre común y corriente, que se cansa y se queda dormido de cansancio. Pero de pronto lo despiertan y le dicen, Señor, nos morimos, nos ahogamos, somos todos pescadores, tenemos experiencia, pero la tormenta es tan grande que pensamos que nos vamos a morir. Y Jesús despierta y con su palabra hace callar a los vientos y a la tempestad. Y ellos quedan sorprendidos y dicen, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Claro, porque ellos sabían que el único que tiene poder sobre la naturaleza es el que creó la naturaleza. Es Dios que con su palabra manda a los cielos, al mar, etc. Y Jesús, que se veía un humano tan cansado, está mandando a la naturaleza. Ellos dicen, ¿quién es? O sea, no puede ser simplemente el carpintero a quien nosotros conocimos y admiramos. Esa pregunta que está en la mitad, fíjense que Marcos hasta el capítulo 8:30 en la primera mitad, y del 8:31 hasta el 16 en la segunda mitad.
16, la mitad es 8. Entonces, justamente, la mitad de 8 es 4. En el capítulo 4 está la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta está al final del 8, del 27 al 30, cuando Jesús les pregunta a los discípulos después de los 3 años y medio de ministerio, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Les dicen, bueno, unos piensan que era Juan el Bautista, Jeremías, un profeta, esto, lo otro. Y Jesús dice, ¿y ustedes que me conocen? ¿Quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, en la primera mitad, exactamente en la mitad de la primera mitad, en el capítulo 4, se termina con una pregunta. ¿Quién es Jesús? El capítulo 8 termina esta primera mitad del libro con la respuesta que viene de los labios de Pedro. El mismo Pedro que está predicando en Roma. Tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dice, Pedro, te felicito. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahora que saben la verdad, les voy a decir, ¿a qué vengo? Vengo a morir. Estamos entrando a Jerusalén. Tienen que saber que en Jerusalén me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro lo toma y le dice, no, no te dejaré entrar. En ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, en esta primera mitad se cumple el objetivo. El maestro logró enseñar a ese grupo de personas quién era, pero ahora tiene que enseñarle lo otro, a qué viene. Ellos comprendieron hasta ese punto quién es Jesús, pero no han comprendido cuál es su obra. Por eso yo le llamo el currículum vitae de Jesús de Nazaret. La estructura de Marcos es un currículum que tiene dos mitades, antecedentes personales y antecedentes laborales. La identificación de la persona y las obras de la persona. ¿Saben quién inventó el currículum vitae? Los romanos. Currículum vitae significa, significa algo así como el recorrido de la vida, en latín. Búsquenlo por ahí en internet. Viene de ellos. Entonces Marco, que escribe a los romanos, estructura su libro al estilo de un currículum romano. La segunda mitad, que va del 8 al 16, ¿verdad? Comienza cuando Jesús dice que él viene a morir. Pero en la mitad, entre el 8 y el 16, la mitad es el 12, 37, hay una pregunta. A ver, lo vamos a leer porque no me estoy recordando qué dice exactamente. 12, 37. La pregunta, ¿verdad? Dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces allí está la pregunta de Jesús. ¿De quién es hijo el Mesías? Bueno, de David. Pero si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? O sea, una cosa es identificarlo. Otra cosa es, ¿verdad? ¿Qué hará él? ¿Por qué David lo trata como superior? Y esa pregunta, ¿verdad? Que está en la mitad, entre el 8 y el 16, es respondida, ustedes ya saben por quién. ¿Quién responde la pregunta acerca de la identidad y la obra de Jesús? Nada menos que el centurión romano, cuando dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos ver que el Evangelio de Marcos se estructura en esta forma, y a diferencia de Mateo, que pone el énfasis en Cristo como Rey, Marcos pone el énfasis en Cristo como el siervo. Y nosotros también, ¿verdad? Esperamos el reino, esperamos tener una corona, esperamos gobernar con Cristo, pero tenemos que saber que antes de recibir la corona, tendremos que cargar con la cruz. Y el que no toma su cruz y sigue a Cristo no es digno de él. El llamado entonces es a testificar de Cristo, predicar de él, no tener temor. El Evangelio de Marcos termina en una forma abierta porque
ustedes dirían, bueno, estoy impaciente porque en Marcos se diga cuándo las mujeres llegan y le cuentan a Pedro y a todo el mundo. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que contarle a Pedro, Juan y Diego que Jesús resucitó. Que Dios les bendiga. Muy bien, damos muchas gracias a nuestro hermano Héctor y vamos para terminar, ¿cierto? A cantar y a entonar el himno lema que es el mejor lugar del mundo. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar, pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios,
Muy bien, damos allí las gracias también al pastor, al hermano, y también allí al canto, ¿cierto? De que el mejor lugar del mundo está al lado de nuestro Salvador. Hermano Héctor, ¿será que usted podría elevarnos la oración final, por favor? ¿Sí? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo es nuestro Salvador. Él no solamente es nuestro Rey, sino también es nuestro sustituto en la cruz. Él murió por nosotros para salvarnos y gracias a Él que podemos tener vida eterna. Te pedimos una bendición especial por cada uno de tus hijos e hijas que aquí están, especialmente por los que tienen que enfrentar decisiones tan drásticas como los cristianos del primer siglo de Roma, a quienes Marco les estaba escribiendo. Te pedimos, Padre, que tú también nos fortalezcas y aunque no comprendamos algunos dolores que tenemos que experimentar, confiemos plenamente en ti y en tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor, y también a cada una de las personas que están acompañándonos. Los invitamos a que puedan mañana estar allí conectados por YouTube o por Zoom a las 19 horas. Y también nos gustaría dejarlos invitados a las 40 madrugadas que como distrito se está haciendo y son, comienzan todos los días a las 7 de la mañana y es con el mismo link que usamos para esta reunión. Así que si usted está interesado en asistir a las 40 madrugadas, allí usted en el link de Zoom puede asistir todos los días a las 40 madrugadas a las 7 de la mañana. ¿Ya? Y allí vamos a estar orando y elevando nuestras oraciones al Señor. Damos nuevamente gracias a todas las personas que nos han acompañado y los esperamos el día de mañana. Que nuestro Señor sea con ustedes y que eleve bendiciones a sus casas. Muchas gracias, hermano Héctor. Que el Señor también sea con usted y con su familia. Y vamos a abrir el micrófono al final para despedirnos, ¿ya? Así que allí lo voy a habilitar.